Hola, Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar nuevamente. Espero que se encuentren bien. Vamos a tomarnos unos momentos para estudiar lo que dice la palabra de Dios. Espero que tengas tu Biblia a la mano. Vamos a la primera carta que escribe el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a iniciar con esta lectura. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dicen así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ok, esta es la primera carta que escribe el apóstol Juan y vemos que aquí él está hablando de dos mandamientos. En estos versículos que leímos habla de un mandamiento antiguo, pero también habla de un mandamiento nuevo. Que ahorita vamos a ver de qué se trata este mandamiento, que al final de cuentas, pues te adelanto tantito y pues es el mismo mandamiento. La Biblia contiene gran cantidad de mandamientos que Dios ha dado. Los más conocidos son los 10 mandamientos que le dio Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Pero todos los mandamientos o todas las instrucciones que Dios da no son obligatorios, en el sentido de que Dios no forza a nadie a que los lleve a cabo. Nunca Dios forza a nadie. Él siempre que manda algo, apela a la voluntad de la persona. Si la persona lo quiere hacer, está bien. Si no lo quiere hacer, Dios deja que igual no lo haga. Pero Él no va a forzar a nadie a hacer nada. Hablando de mandamientos y de leyes, Él no va a forzar a nadie. Él muchas veces deja que nosotros probemos qué pasa si hacemos el mandamiento y qué pasa si no hacemos el mandamiento. Pero Él nunca va a obligar a nadie a hacer nada, porque Él no creó robots. Él respeta nuestra voluntad. Entonces Él espera que nosotros decidamos hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos. Pero sus mandamientos no son obligatorios en ese sentido, de que nos vaya a forzar a hacerlos. No, Él siempre espera a que nosotros lo hagamos de todo corazón, porque recuerda que Dios siempre ve lo que hay acá adentro. Entonces Él espera que cumplamos de todo corazón. Mi familia y yo hemos estado leyendo y estudiando el libro de Levítico. Levítico es un libro lleno de muchas leyes. No sé si tú conoces, si has leído la Biblia, pues en el libro de Éxodo, Dios le dijo a Moisés que quería estar en medio del pueblo que ya había sacado de Egipto. Entonces dice que haga un tabernáculo. Y mientras Moisés está en el monte, Dios le muestra un tabernáculo donde Dios iba a habitar. Entonces, en Éxodo, Dios le da la instrucción de hacer este tabernáculo, le dice cómo, le da medidas, le dice de qué materiales. Y en Levítico, ahí ya Dios le da las normas y las leyes de cómo se va a manejar ese tabernáculo, qué se va a hacer ahí. Y no solamente en cuestiones de culto solamente, sino también en relación con el prójimo. Cómo te tienes que dirigir con el prójimo. Es más, qué cosas puedes comer, qué cosas no puedes comer. Y Dios le da al pueblo de Israel estas leyes. Y Levítico es un libro lleno de leyes y ahora que lo estamos estudiando, lo estamos recordando otra vez, que Dios da gran cantidad de leyes. Pero algo que debemos de tener en cuenta, nosotros los cristianos, es de que la ley no es para nosotros. La ley que Dios le dio al pueblo de Israel es para ellos, no es para nosotros.
Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 4 y 5, él aclara y dice que hay cosas que son exclusivas entre Dios y el pueblo Israel, el pueblo de los hebreos. Y una de esas cosas que son exclusivas para el pueblo de Israel es la ley. Nosotros como cristianos no entramos en la ley. A nosotros no se nos manda guardar la ley porque no fue dada a nosotros, fue para Israel. De ellos, dice Pablo en su carta a los Romanos, de que es la ley para ellos, la adopción, el pacto, la gloria, la Shekinah. Entonces hay cosas que son para ellos. Es por eso que nosotros, los cristianos, pues tampoco se nos manda a circuncidar. ¿Por qué? Porque hay cosas que son exclusivas para el pueblo hebreo. Y esto de la circuncisión aún es antes de la ley y aún así es entre los hebreos y Dios. Ahí no entramos y la ley tampoco es para nosotros. No podemos querer guardar la ley porque no es para el gentil. La ley no es para el gentil. Ahora, no hay nada de malo, obviamente, en estudiar la ley. Es como mi familia y yo te digo, estamos estudiándola y no hay nada de malo. ¿Por qué? Porque aunque no debemos nosotros de guardar la ley y no fue hecha para nosotros los cristianos, sí podemos ver en la ley todo lo que Jesús vino a cumplir. Porque la ley y todas las ceremonias, los ritos que se hacían, pues al final de cuentas eran sombra de lo que Jesús vino a hacer y de lo que hace también. Entonces, no es para que la cumplamos, sino en cambio nos ayuda a entender qué es lo que hizo el Señor. Entonces, entendiendo esto, aquí Juan está hablando de 2 mandamientos. Y te recuerdo, no son a la fuerza. Es si lo quieres hacer, lo haces y si no, no. ¿De qué se trata este mandamiento? Vamos a leer versículos 9, 10 y 11. Dicen así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Ok. Aquí Juan está hablando del amor a los demás. Este mandamiento se trata de amor, o ya hablando de acción, de amar. Aquí está Juan recordándonos de que nosotros podemos pertenecer nada más a dos reinos o a 2 potestades, ya sea a la potestad de Dios o a la potestad de las tinieblas. Y Pablo también habla de eso. Dice que nosotros los creyentes hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo, al reino del Hijo de Jesús. Entonces están estas 2 cuestiones, las tinieblas y la luz, y el reino de Dios, la luz. Ahora, nosotros estamos ya en este reino del Hijo, el reino de luz. Pero cuando nosotros aborrecemos a alguien más, como que estamos jugándole a las tinieblas también. Sí podemos tener contacto con las tinieblas. Entonces, este mandamiento del cual está hablando Juan es ese, es amor, no aborrecer al prójimo. No sé si tú recuerdas que Jesús vino a simplificar la ley. Él vino a resumir la ley en 2 mandamientos. Jesús dijo que había 2 grandes mandamientos, que uno era amar a Dios y otro era amar al prójimo. Pero la constante en estos 2 mandamientos es amar. Y de eso se trata este mandamiento del cual está hablando Juan. Y es que el amor a los demás no solamente lo vino a enseñar Jesús. Dice Juan que este antiguo mandamiento ha sido desde el principio. Desde Génesis Dios ha pedido amor y lo que Dios quiere es que nosotros amemos. Y es lo que Él ha demandado desde el principio, es un mandamiento, que nos amemos. Si Caín hubiera amado a su hermano Abel, no lo hubiera matado.
Porque Dios siempre lo que ha demandado es amor. Ese ha sido su mandamiento. Por eso dice Juan, es un antiguo mandamiento. Porque ha sido desde el principio. Desde Génesis, Dios pide amor, que nos amemos. Viene Jesús, igual dice, pues ama a Dios y ama a tu prójimo. Entonces por eso es un antiguo mandamiento. Pero dice Juan que este mandamiento es antiguo, pero también es nuevo. Y al final de cuentas es el mismo mandamiento. ¿Por qué es nuevo? Es nuevo en el hecho de que no se practica. Es novedoso. ¿Por qué? Porque la gente lo ha dejado de practicar. Entonces por eso por eso Juan escribe y dice, es un nuevo mandamiento. Les mando que se amen, ama a tu prójimo. Y Jesús sí lo dice tal cual. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Él sí habla de un nuevo mandamiento. Vamos a tantito al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Aquí Jesús dice claramente de qué se trata ese nuevo mandamiento, para corroborar de que se trata de amar. Dice, versículo 34, capítulo 13 de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que se amen unos a otros, como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Ese es el mandamiento. Fíjate, él dice que amarse unos a otros. ¿Por qué? Él ahí ya no dice, este nuevo mandamiento es amar a Dios. No. El nuevo mandamiento, dice Jesús, es amar no solamente a Dios, sino ama a tu prójimo, así como yo los he amado. ¿Por qué? Porque amar a Dios no es suficiente. Porque seguramente tú has escuchado a alguna persona que dice, no, es que yo amo a Dios, pero a esa persona no la puedo ver. A esa persona sí que ni me pidan que la ame, no puedo. Y ahí hay como una cierta contradicción. El mismo apóstol Juan, y aquí en su carta más adelantito, dice algo que es bien cierto. Dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves si a tu hermano que lo ves no lo amas? Es más fácil amar algo que vemos a amar algo que no vemos. Y tiene sentido. Somos seres humanos, somos seres terrestres. Somos seres que vivimos en un mundo material. Entonces, si no somos capaces de amar a una persona a la cual la podemos ver, ¿cómo rayos vamos a amar a alguien que no vemos? Entonces, la evidencia de que nosotros somos capaces y podemos llegar a amar a Dios es que podemos amar a nuestro prójimo. Si podemos amar al prójimo, podemos amar a Dios. Y el amor de Dios y el amor al prójimo van de la mano y están entrelazados. No podemos decir amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. No se puede. No se puede. Van de la mano. Porque además es Dios el que nos da amor para poder amar a los demás. Vamos a seguir leyendo. Versículos 12 al 14, de aquí donde estamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, vamos a seguir. Juan escribe y dice, os escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ok, fíjate, Juan viene hablando de este mandamiento, un viejo mandamiento, pero también es nuevo, el amor, y en especial amar al prójimo. Ese es el nuevo y viejo mandamiento. Pero aquí Pablo como que hace un paréntesis y
y habla acerca de 3 personas, o se dirige a 3 tipos de personas en la iglesia. Recuerda que Juan está escribiendo una carta, esta carta es para la iglesia. Entonces, aquí aparecen 3 tipos de personas, no sé si te diste cuenta y lo repite. Habla de los hijos o hijitos, que se tradujo hijitos. Habla de los padres y habla de los jóvenes. Y eso es bien interesante. Al parecer Juan está hablando de 3 tipos de personas que hay en la iglesia de Cristo. O tres tipos de creyentes que conforman lo que es la iglesia. Entonces, te digo, repite 2 veces hijitos, se dirige 2 veces a los padres y 2 veces a los jóvenes. De los hijitos, él dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados la primera vez. Y cuando vuelve a decir hijitos, dice, porque han conocido al Padre. Y aquí te digo, Juan al parecer está hablando de niveles de madurez en cuanto a creyentes en la iglesia. Y este es el nivel más bajo, el ser hijo. Y es que aquí se ocupa la palabra hijo, en su original es teknon. Hay 2 tipos de hijos, de 2 tipos de hijos de Dios. Y Pablo igual hace distinción entre estos 2 tipos. Están los hijos teknon en su original y también hijos juíos en su original. Y el hijo teknon simplemente denota que ha nacido, que nació de nuevo, que nació del Padre. Y el hijo juíos es aquel que ya ha madurado, que refleja el carácter del Padre. Pero aquí Juan está hablando de los hijos teknon, que simplemente han nacido. Te digo, este es el nivel más bajo. ¿Por qué? Dice que ellos lo único que han hecho es conocer al Padre y saben que sus pecados han sido perdonados. Y hasta ahí. Y la realidad es que sí hay de este tipo de creyentes en la iglesia. Hay este tipo de creyentes que dicen, pues yo conozco a Dios, sé que murió por mí, sé que Jesús murió por mí, que limpió mis pecados y ya me salvó. Es lo que sé, no me interesa saber nada más, soy salvo, creo que Jesús murió, me perdonó y ya. He conocido al Padre y sé que perdonó mis pecados y ya. Es el nivel más básico que hay. Conocerle. Y para poder tener perdón de pecados, pues hay que conocerle y entonces tengo perdón de pecados. Es lo más básico. Ahora, el segundo nivel son los padres. Y acerca de los padres, Juan escribe y dice, ustedes conocen al que es desde el principio, en la primera vez. En la segunda ocasión que él se dirige a los padres, dice, porque han conocido al que es desde el principio. Y aquí parece que esta frase sí no varía las 2 veces que se dirige a los padres, pero sí varía un poquito. La primera vez dice que conocen al que es desde el principio, conocen un tiempo presente constante. Y la segunda ocasión dice, porque han conocido al que es desde el principio, en un tiempo donde hace el énfasis en el pasado. Entonces aquí ya son personas un poquito más maduras. Podemos ver que aquí ya ha habido constancia porque dice, lo conocieron en el pasado, pero además lo siguen conociendo. Están ampliando su conocimiento. Aquí hay perseverancia, hay constancia, hay dedicación. Y tanto así que ya no solamente conocen que sus pecados han sido perdonados, ya no solamente es el Padre, sino dice que han conocido al que es desde el principio. Ya tienen un conocimiento mayor. ¿Qué pasó en el principio? ¿Qué había en el principio? Y Juan es claro y dice, pues en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, entonces aquí los padres ya tienen un conocimiento mucho mayor que los hijos. Pero hay otro nivel de creyentes que son los jóvenes, dice Juan. Dice que los jóvenes, en primer lugar dice, han vencido al maligno y en segundo lugar, son fuertes y la palabra permanece en ellos y han vencido. Entonces los jóvenes ya no solamente saben que sus pecados han sido perdonados, no solamente conocen al que es desde el principio, sino además
la palabra de Dios permanece en ellos y gracias a eso han vencido. Y fíjate, o sea, no todos los cristianos ni no todos los creyentes son vencedores en este sentido. No todos pueden vencer al maligno. Hay cristianos que son vencidos por el maligno, que los podemos ver. Muchas veces hablamos o la gente cree que vencer al maligno y estar bien con Dios se trata de dinero, y no. No tiene nada que ver el dinero aquí. Entonces, hay personas que sí son vencidas por el maligno. Los hijos son vencidos por el maligno. Los padres también están en posibilidad de caer ante el enemigo, pero los jóvenes, ellos son capaces de vencer al maligno. ¿Por qué? Porque han permanecido y además la palabra de Dios permanece en ellos. Te digo, muchos cristianos, tú los ves derrotados. Y lo podemos ver porque no, son personas que no tienen paz, son personas que están deprimidas, que no le ven sentido a la vida, y aún siendo cristianos, que siempre están decaídos y el enemigo los tiene oprimidos. ¿Por qué? Porque no han perseverado, porque la palabra de Dios ellos no la han guardado, porque ahí el hecho de que la palabra permanezca, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que la palabra permanezca en nosotros. Requiere leer, requiere estudiar, requiere memorizar. Entonces, si nosotros somos capaces de retener esa palabra, cuando venga el maligno podremos vencerle. Porque, pregunta, ¿cómo le venció Jesús al maligno? Cuando se le apareció y le mostró los reinos de este mundo. ¿Cómo lo venció? Por medio de la palabra. No hay de otra manera cómo podamos nosotros ser vencedores si no es por medio de la palabra. Vamos a terminar leyendo versículos 15, 16 y 17, aquí donde estamos. Versículos del 15 al 17. Dice, volvemos al amor. Después de este paréntesis que hizo Juan. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, Juan viene hablando de este mandamiento, amar. Nosotros debemos de amar, pero no debemos de amar todo. Porque en este mandamiento de amar al prójimo y amar a los demás, no quiere decir que debamos de amar todo. Si hay una restricción. Juan dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso sí está prohibido amar al mundo y lo que hay en el mundo. Y cuando la Biblia habla del mundo, no se refiere al planeta Tierra en sí. No quiere decir que no amemos o cuidemos de esta tierra, de los animales, de las plantas, porque obviamente esta tierra que Dios nos dio sí la debemos de cuidar. Pero dice que no debemos de amar al mundo. Cuando habla del mundo se refiere al sistema que mueve todas las cosas que vemos. ¿Cómo se comportan las personas? ¿Cuál es el sistema que ves en las naciones? ¿Cómo se manejan los sistemas? Corrupción, avaricia, egoísmo. Y porque así es como se maneja. Y es que este mundo está bajo la potestad de alguien. Jesús habló del príncipe de este mundo, que obviamente es Satanás. Satanás es el príncipe y es quien maneja este mundo y lo podemos ver. Por eso hay tantos homicidios, tantas guerras, tanta competencia, el querer sobresalir, la vanagloria, porque de eso se trata este mundo. Y no debemos de amar eso, no debemos de amar ese sistema de querer obtener, porque aquí divide lo que hay en este mundo. Juan lo divide en tres partes. Dice que son los deseos de la carne.
O sea, lo que nos hace sentir bien aquí, en nuestro cuerpo. Algo que te produce una buena sensación. Los placeres. La comida tal vez. El sexo. Y todas esas cuestiones no podemos dejarnos llevar como se lleva este mundo. En cuestiones de deseos de la carne. Y de deseos de los ojos, pues tampoco. Aquí de los deseos de los ojos son las cosas que nosotros podemos ver. Y aquí sí entra lo que es el dinero. El querer tener, el querer obtener más cosas, más dinero, más posesiones. Y aquí en este mundo vemos cómo se maneja este sistema. Siempre las personas quieren más, más dinero, más de estas cosas, más de lo otro. Y nosotros no podemos dejarnos llevar por esa corriente. Y de la vanagloria, pues ahí sí entra lo que es el yo, el egoísmo, el querer tener un nombre, el ser reconocido, ser famoso, tener un título, sobresalir, trascender en esta vida. Y de eso se trata, es la vanagloria. Lo que Satanás le ofreció a Jesús. La gloria de este mundo, que le reconocieran. Y así es como se mueve este mundo. Entonces no podemos amar nosotros esas cosas. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Dice Juan que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es bien interesante y con esto quiero cerrar. Si alguna persona es capaz de amar al mundo, de amar este sistema, de dar todo por obtener, por sentir placer y amarlo y disfrutarlo, es evidencia, dice Juan, que si alguno es capaz de amar al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso quiere decir que si alguna persona ama al mundo, no ha nacido de nuevo. Porque el amor de Dios no está en él. No que Dios no le ame. Es bien interesante esto. No es que Dios no le ame, sino que el amor del Padre no está dentro de él. Y toda persona que es nacida de nuevo tiene la capacidad de amar a Dios. Pero si alguien ama al mundo, el amor de Dios no está en él. O sea, quiere decir que no ha conocido a Dios, no le conoce. Entonces, si por ahí hay alguien que se dice ser cristiano y ama y se deleita en el mundo, pues creo que es de analizar si realmente esa persona es de Dios o ha conocido a Dios. Porque si amamos al mundo, el amor no está acá. No hemos conocido realmente a Dios. Y analízate tú. ¿Amas al mundo? ¿Amas los placeres? ¿Amas lo que ves con tus ojos? El querer obtener más y sin problemas amas eso y lo puedes seguir haciendo sin ningún problema. Pues el amor del Padre no está en ti. Tienes que conocer a Dios. Porque obviamente podemos caer en esto. Pero aquí cuando Juan escribe y dice, si alguno ama, está hablando de una constancia, de perseverancia. Este amar es un amar perseverante. O sea, si tú perseveras en amar al mundo, si tú insistes, si tú persistes en amar al mundo, el amor del Padre no está en ti. No quiere decir que puedas fallar. Obviamente sí, fallamos, pero no persistes en ello. Es diferente que tú tengas el hábito, la costumbre de que te sientas bien amando al mundo y persistir en ello. Y otra cosa es hacerlo de una manera ocasional, o sea, se te salió hacerlo. Es diferente. Pero si tú persistes en amar al mundo, te invito a que conozcas a Cristo. Y Él te va a dar la capacidad de amar a los demás y amarle a Él. Y obviamente, automáticamente vas a empezar a aborrecer al mundo. Y el mundo te va a aborrecer a ti también. ¿Por qué? Porque eres trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo.
Y si a Cristo no le recibieron, tampoco a nosotros. El mundo no nos va a recibir bien. Entonces analízate, hazte esta prueba. ¿Qué tanto tú amas a los demás? Si amas a los demás, pues creo que has nacido de nuevo. Si eres capaz de amar a los demás y amar a Dios, creo que ese es un buen signo de que tú perteneces a Dios. Pero si tú amas al mundo y te deleitas en él y no tienes ningún problema y no te sientes mal, pues te invito a que conozcas a Cristo. Entrégale tu vida. Ábrete a Él. Y esta es la palabra que quiero que te lleves el día de hoy. Analízate qué es lo que amas. Analizando qué es lo que amas, ahí tú te vas a poder dar cuenta de dónde está tu corazón. Si realmente perteneces a Dios o no. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque otra vez tú nos has hablado. Sabemos que tú quieres que te conozcamos más, Señor. Que podamos madurar más en tu camino. Que podamos aprender más de ti. Tú esperas que podamos amarte a ti y amar a los demás también, que es muy importante. Ayúdanos para poder cumplir con este mandamiento que tú has dado. Que no sea nuevo para nosotros, sino que lo practiquemos de continuo. No somos perfectos, fallamos muchas veces, Señor, pero ayúdanos a ser mejores cada día. Perdona nuestros pecados, perdónanos por las veces que te fallamos, Señor Jesús. Ayúdanos a perseverar y aborrecer lo malo, Señor. Ayúdanos. Estamos en tus manos y queremos ser como tú, Jesús. Danos esas fuerzas para poder agradarte y danos un corazón como el tuyo, unos ojos como los tuyos para poder ver a los demás como tú los ves. Muchas gracias, Jesús, por tu palabra. En tu bendito nombre te doy las gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues esta es la palabra del día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Y pues te invito a que sigas al pendiente de nuestras transmisiones. Y pues eso es todo por el día de hoy. Que el Señor te bendiga.